¿Has perdido alguna vez la capacidad de distinguir entre lo que está bien y lo que está mal? Hoy conocerás la historia de un hombre que siempre había sido la brújula moral de todos a su alrededor, pero que un día despertó sin poder diferenciar entre lo correcto y lo incorrecto. Esta es la historia de alguien que descubrió que la verdadera sabiduría no está en juzgar, sino en algo mucho más profundo y transformador. Si alguna vez te has sentido perdido moralmente, paralizado por la duda, esta historia podría cambiar tu perspectiva para siempre. Quédate hasta el final, porque la revelación que necesitas escuchar podría llegar en cualquier momento de esta historia. No olvides suscribirte para más historias que tocan el alma. Había una vez un hombre llamado Eduardo, de unos 50 años, que tenía un don especial. Siempre sabía lo que estaba bien y lo que estaba mal. Desde niño había tenido esa claridad moral que otros envidiaban. En su trabajo como supervisor de una empresa, sus empleados acudían a él cuando tenían conflictos. Eduardo sabe qué hacer, decían. Eduardo siempre es justo. En su familia era igual. Cuando sus hermanos tenían problemas entre ellos, lo llamaban para que mediara. Cuando sus hijos adolescentes se metían en líos, sabían que papá les diría exactamente qué habían hecho mal y cómo arreglarlo. Sus vecinos lo buscaban cuando había disputas. Su esposa confiaba completamente en su criterio para las decisiones importantes. Incluso extraños en la calle parecían reconocer en él a alguien confiable, alguien con principios claros. Eduardo se sentía orgulloso de esa claridad. No era arrogancia, sino una profunda certeza de que existía una diferencia real entre el bien y el mal, y que él tenía la capacidad de distinguirla. Cuando veía las noticias y escuchaba sobre corrupción, mentiras, injusticias, Eduardo se indignaba genuinamente. ¿Cómo pueden vivir consigo mismos? Se preguntaba sobre quienes hacían el mal. ¿No ven que están lastimando a otros? Su mundo estaba perfectamente ordenado. Había acciones correctas y acciones incorrectas. Había personas honestas y personas deshonestas. Había decisiones que construían y decisiones que destruían. Durante 50 años había vivido con esa brújula moral inquebrantable, navegando la vida con una certeza que pocos tenían. Pero todo eso estaba a punto de cambiar de la manera más aterradora posible. El cambio comenzó de manera sutil. Un día, mientras mediaba una pelea entre dos empleados en su trabajo, Eduardo se dio cuenta de que, por primera vez en su vida, ambas versiones le parecían igualmente válidas. El primer empleado decía que su compañero le había robado una idea. El segundo insistía en que la idea había sido suya desde el principio. Normalmente, Eduardo podía detectar quién mentía, quién exageraba, quién tenía razón. Pero esta vez, mirando a ambos hombres, sintió algo extraño. Le daba completamente igual quién tuviera razón. Tal vez los dos están diciendo la verdad desde su perspectiva, pensó. Pero esa idea lo perturbó profundamente. Siempre había creído que existía una sola verdad, no múltiples versiones de ella. En casa, sus hijos le contaron sobre un problema en el colegio. Un compañero había hecho trampa en un examen, pero todos sabían que ese chico venía de una familia muy pobre y necesitaba mantener sus notas altas para no perder una beca. ¿Qué harías tú, papá?, le preguntaron. Eduardo abrió la boca para dar su respuesta habitual, clara y directa. Pero las palabras no salieron. Por primera vez, no sabía qué decir. ¿Era correcto hacer trampa si la necesidad era genuina? ¿Era incorrecto reportar la trampa si eso destruiría el futuro de alguien? Déjenme pensarlo, les dijo, algo que nunca antes había dicho. Las semanas siguientes fueron peores. Cada situación que antes había sido blanca o negra para él, ahora se veía completamente gris.
Cuando su esposa le contó que una amiga le había mentido sobre algo pequeño, Eduardo no sintió la indignación habitual. Tal vez tenía sus razones. Fue todo lo que pudo decir. Cuando vio las noticias sobre un político corrupto, en lugar de su usual enojo pensó, probablemente él también cree que está haciendo lo correcto desde su perspectiva. Era como si alguien hubiera apagado el sistema que le permitía distinguir entre el bien y el mal. Todo le parecía simétrico, todo tenía justificación, todo era relativo. La gente comenzó a notarlo. Sus empleados dejaron de acudir a él para resolver conflictos. Sus hermanos ya no lo llamaban para mediar sus peleas. Sus hijos empezaron a buscar consejo en su madre en lugar de en él. ¿Qué te pasa, Eduardo?, le preguntó su esposa una noche. Antes tenías opiniones claras sobre todo, ahora parece que nada te importa. Pero sí le importaba terriblemente. El problema era que ya no sabía qué pensar sobre nada. La crisis llegó cuando Eduardo tuvo que tomar la decisión más importante de su vida profesional. Su jefe le pidió que despidiera a 5 empleados para reducir costos. Eduardo tenía que elegir a quiénes. Normalmente habría evaluado el desempeño, la actitud, la contribución de cada uno y habría tomado una decisión justa basada en criterios claros. Pero ahora, mirando los archivos de sus empleados, todo le parecía igual. María, madre soltera con 3 hijos, trabajaba duro pero a veces llegaba tarde por problemas de guardería. ¿Era justo despedirla por eso? Carlos, soltero sin responsabilidades familiares, era muy eficiente pero a veces era áspero con los clientes. ¿Era correcto mantenerlo solo porque no tenía familia que alimentar? Ana, empleada veterana cerca de la jubilación, ya no rendía como antes, pero había dedicado 20 años a la empresa. ¿Era justo despedirla tan cerca de su retiro? Eduardo pasó días revisando los archivos, pero cada vez que intentaba decidir, su mente se bloqueaba completamente. Todas las decisiones le parecían igualmente correctas e igualmente incorrectas. Sus colegas comenzaron a preguntarse qué le pasaba. Eduardo siempre ha sido el más decisivo de todos nosotros, murmuraban. La fecha límite se acercaba y él seguía paralizado. Por las noches se quedaba despierto, mirando el techo, aterrorizado por una posibilidad que nunca había considerado. ¿Y si realmente no existía diferencia entre el bien y el mal? ¿Y si todo era solo perspectiva personal? ¿Y si había vivido 50 años creyendo en algo que era una ilusión? La mañana de la fecha límite, Eduardo se despertó con una sensación de pánico que nunca había experimentado. Tenía que tomar una decisión en unas horas, pero literalmente no podía. Era como si su brújula moral no solo se hubiera roto, sino que hubiera desaparecido completamente. Se quedó sentado en su oficina mirando los 5 archivos sobre su escritorio, completamente paralizado. Por primera vez en su vida, consideró simplemente renunciar a todo. Si no podía distinguir entre lo correcto y lo incorrecto, ¿qué valor tenía como persona? ¿Qué clase de padre, esposo o supervisor podía ser alguien que había perdido la capacidad de hacer juicios morales? En ese momento de desesperación total, alguien tocó a la puerta de su oficina. Era Ramón, el conserje del edificio, un hombre de unos 65 años que había trabajado allí durante décadas. Eduardo apenas había hablado con él más allá de saludos corteses, pero por alguna razón, Ramón había decidido entrar. Disculpe, don Eduardo, no quería molestarlo, pero se ve muy preocupado. ¿Está todo bien? Eduardo lo miró sorprendido por la pregunta. Nadie más había tenido la valentía de preguntarle directamente qué le pasaba. Ramón, ¿puedo hacerle una pregunta personal?, le dijo Eduardo después de un momento. Claro, don Eduardo. ¿Usted cómo sabe cuando algo está bien y cuando está mal? Ramón se quedó pensativo un momento. Luego se sentó en la silla frente al escritorio de Eduardo. Es una pregunta muy profunda, don Eduardo. ¿Por qué la hace? Eduardo suspiró.
Toda mi vida he sabido distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. La gente me pedía consejos, confiaba en mi juicio, pero últimamente todo me parece igual. No puedo decidir qué es bueno y qué es malo. Todo tiene justificación, todo depende del punto de vista. Ramón movió la cabeza lentamente. Entiendo. Y eso lo tiene muy angustiado. Completamente paralizado, admitió Eduardo. Tengo que tomar una decisión muy importante hoy y literalmente no puedo. No sé qué es lo correcto. Ramón se quedó en silencio unos minutos, mirando por la ventana. ¿Puedo contarle algo, don Eduardo? Eduardo asintió. Hace muchos años, cuando era joven, cometí un error muy grave. Robé dinero de una empresa donde trabajaba. No mucho, pero lo suficiente para que me despidieran y casi me metan a la cárcel. Eduardo lo miró con sorpresa. Ramón parecía el hombre más honesto del mundo. ¿Por qué lo hizo? Mi hijo estaba muy enfermo y necesitaba una operación que no podíamos pagar. Yo tenía todas las justificaciones del mundo. Era por amor, era por necesidad, era para salvar una vida. Desde mi perspectiva, estaba haciendo lo correcto. ¿Y qué pasó? La operación se hizo y mi hijo se salvó, pero la familia a la que le robé el dinero tuvo que cerrar su pequeño negocio. 3 personas perdieron su trabajo por mi culpa. Eduardo escuchaba con atención completa. Durante años viví con esa contradicción. ¿Había hecho bien o mal? Mi hijo estaba vivo, eso era bueno, pero otras personas habían sufrido por mi culpa, eso era malo. Me volví loco tratando de decidir si había sido correcto o incorrecto. ¿Y cómo resolvió esa duda? Ramón sonrió tristemente, cuando me di cuenta de que la pregunta estaba mal planteada. ¿Cómo que la pregunta estaba mal planteada?, preguntó Eduardo con urgencia. Ramón se inclinó hacia adelante. Yo me preguntaba, ¿estuvo bien o mal lo que hice? Pero esa no era la pregunta correcta. ¿Cuál era entonces? La pregunta correcta era, ¿qué puedo hacer ahora para reparar el daño que causé? Eduardo sintió algo moverse en su pecho. Verá, don Eduardo, yo estaba paralizado como usted porque creía que mi trabajo era ser el juez de mis propias acciones, decidir si había sido bueno o malo, pero ese no era mi trabajo. ¿Cuál era entonces? Mi trabajo era reconocer que había lastimado a personas y encontrar la manera de sanar ese daño. No se trataba de decidir si tenía razón o no. Se trataba de asumir la responsabilidad de las consecuencias y actuar para repararlas. Ramón se levantó y caminó hacia la ventana. ¿Sabe lo que hice? Trabajé durante 5 años en trabajos extra para reunir el dinero que había robado con intereses. Se lo devolví a esa familia. Los ayudé a abrir un negocio nuevo. No porque eso hiciera que mi robo fuera correcto, sino porque era lo que podía hacer para reparar el daño. Eduardo empezaba a entender. La justicia no es saber quién tiene razón, don Eduardo. Quedarse juzgando te paraliza. La justicia es actuar para mejorar la situación desde donde estás ahora, en lugar de seguir preguntándote quién está bien o mal. Las palabras de Ramón resonaron en la mente de Eduardo como campanas. Usted se siente paralizado porque está tratando de ser el juez perfecto que decide qué es correcto. Pero tal vez su trabajo no es juzgar. Tal vez su trabajo es sanar. Eduardo miró los 5 archivos sobre su escritorio con ojos completamente nuevos. ¿Y si en lugar de preguntarse ¿a quién es justo despedir?, se preguntara cómo puede ayudar a todos a salir fortalecidos de esta situación? Por primera vez en semanas, Eduardo sintió que algo se aclaraba en su mente. No se trataba de encontrar la decisión moralmente perfecta. Se trataba de encontrar la manera de cuidar a todas las personas involucradas lo mejor posible. Esa tarde, Eduardo no despidió a nadie. En su lugar, fue a hablar con su jefe con una propuesta completamente diferente. En lugar de despedir a 5 personas, ¿qué tal si todos tomamos una reducción temporal de sueldo para mantener todos los empleos? Yo estoy dispuesto a tomar la reducción más grande. Su jefe lo miró sorprendido.
Eduardo, esa no era una de las opciones. Lo sé, pero creo que es la manera de reparar el problema sin romper 5 familias. La propuesta fue aceptada. Eduardo organizó reuniones con todos los empleados para explicar la situación con completa transparencia y pedirles su colaboración para encontrar formas de hacer la empresa más eficiente sin sacrificar empleos. Para su sorpresa, los empleados respondieron con entusiasmo. María propuso un sistema de horarios flexibles que resolvería sus problemas de guardería y mejoraría la productividad. Carlos ofreció dar clases de eficiencia a otros empleados. Ana propuso un programa de mentoría donde los empleados veteranos compartirían su experiencia con los más jóvenes. En lugar de despedir a 5 personas, Eduardo había creado una comunidad más fuerte. En casa aplicó la misma filosofía. Cuando sus hijos le volvieron a preguntar sobre el estudiante que había hecho trampa, Eduardo ya no trató de decidir si estaba bien o mal reportarlo. La pregunta no es si está bien o mal, les dijo. La pregunta es, ¿cómo pueden ayudar a que esta situación se resuelva de la mejor manera para todos? Sus hijos decidieron hablar directamente con el estudiante y ofrecerle ayuda con los estudios para que no sintiera la necesidad de hacer trampa de nuevo. Eduardo se dio cuenta de que durante años había estado tan enfocado en ser el juez perfecto que había olvidado que su verdadero talento no era juzgar, sino ayudar a las personas a encontrar soluciones que funcionaran para todos. Su parálisis moral desapareció cuando dejó de tratar de ser el árbitro del bien y el mal y se convirtió en alguien que ayudaba a mejorar las situaciones desde donde estaban en lugar de quedarse estancado juzgando. 6 meses después, Eduardo era una persona diferente. No había recuperado su antigua certeza sobre el bien y el mal absolutos y ya no le importaba. Había descubierto algo mejor que la certeza moral, la sabiduría práctica de ayudar a sanar situaciones difíciles. Sus empleados volvieron a buscarlo, pero ya no para que les dijera quién tenía razón, sino para que les ayudara a encontrar soluciones. Sus hermanos lo llamaban no para que juzgara sus conflictos, sino para que les ayudara a reparar sus relaciones. Sus hijos acudían a él no para escuchar sermones morales, sino para encontrar maneras prácticas de manejar situaciones complicadas. Una noche, mientras cenaba con su familia, su esposa le dijo algo que no había escuchado en meses. No sé qué cambió en ti, Eduardo, pero ahora me siento más segura pidiéndote consejo. Antes sentía que me ibas a juzgar, ahora sé que me vas a ayudar. Esa noche escribió en su diario. Durante 50 años creí que mi don era distinguir entre el bien y el mal. Pero me di cuenta de que eso me había convertido en un juez que se quedaba paralizado por sus propios veredictos en lugar de actuar para ayudar. Ahora entiendo que la justicia no es saber quién tiene razón, quedarse juzgando te paraliza. La justicia es actuar para mejorar la situación desde donde estás ahora. No se trata de quedarse analizando las acciones del pasado, sino de ayudar a crear un futuro mejor para todos. Dejé de ser el juez de la vida de otros para convertirme en alguien que ayuda a sanar. Y paradójicamente ahora siento que tengo más claridad moral que nunca, no porque sepa qué está bien o mal, sino porque sé qué es lo que ayuda. Si alguna vez te has sentido paralizado por la duda moral, si has perdido la certeza sobre qué es correcto y qué está mal, si todo te parece relativo y confuso, esta historia es para ti. A veces creemos que nuestro trabajo es ser jueces perfectos de la realidad, pero quedarnos juzgando nos paraliza. No se trata de tener todas las respuestas morales. Se trata de dejar de juzgar y empezar a actuar. La pregunta correcta no es ¿qué está bien o mal?, sino ¿cómo puedo ayudar a que esta situación mejore? Quedarse juzgando te paraliza. Actuar te libera. Cuando cambias de ser el juez a ser el sanador, descubres que tenías razón desde el principio. Sí importa la diferencia entre el bien y el mal. El bien es lo que sana y el mal es lo que rompe. Si esta historia te ayudó a ver las cosas de manera diferente, compártela con alguien que también podría beneficiarse de cambiar de perspectiva. Recuerda, la justicia no es quedarse juzgando quién tiene razón,
sino actuar para mejorar la situación desde donde estás ahora.